Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. Y hoy estamos con una segunda entrega del tema sobre niños con necesidades específicas. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos con la licenciada Natalie Castillo, psicóloga clínica y especialista en neurociencias y en atención a la diversidad, como habíamos dicho. Quedamos en que íbamos hoy a abordar la parte práctica. Natalie, ¿podemos hacer un breve resumen de lo visto en el programa pasado? Yo sé que algunos oyentes tal vez se están conectando en el día de hoy por primera vez con el tema y contigo, pero ya tuvimos una primera entrega. ¿Qué estuvimos conversando la clase, el programa de radio pasado? Claro. Bueno, una de las cosas con las cuales comenzamos es el orden de prioridades en la cual nosotros respondemos a las circunstancias que tenemos en nuestro entorno. Dios, el creador de toda la creación, de todo lo que nosotros vemos, es aquel que también nos da los hijos. Y estos hijos son creados por Él, son dones de Él, son herencia de Él. Y por lo tanto, esta responsabilidad que le da a los padres conlleva un proceso de que aunque los padres se sientan insuficientes, se sientan en algunos momentos sin las herramientas, es llevar el corazón de estos padres a aferrarse al Señor para que sea el Señor que los llene y los capacite para poder responder. Pero ahí viene el punto, cuando entonces estas familias tienen un niño con una necesidad en particular, que nos referíamos no es tanto a hablar sobre un niño dentro del espectro de autismo o un niño o una niña con síndrome de Down, no, nos estamos refiriendo a cualquier ser humano, cualquier niño, cualquier niña, adolescente, que tenga una necesidad específica que requiera de un apoyo adicional, ya sea porque presenta dificultades en el área emocional, en la conducta, en el aprendizaje o hasta situaciones orgánicas que ameriten de este apoyo adicional. Entonces, ¿cómo conectar estas necesidades con la realidad de que todo ser humano fue creado para adorar? Entonces, si nosotros somos creados para adorar, ¿a quién van a adorar? Y cómo entonces el papel de los padres es clave en este proceso de guía, de entrenamiento, de acompañamiento, en este proceso de crianza que no es solamente para este momento presente, sino que es para el momento futuro, o sea, que es para toda la vida. Amén. Y para la eternidad. Amén. Entonces, en nuestra sesión de hoy estaremos hablando, entrenando el corazón de mi hijo con necesidades específicas, y estaremos abordando con Natalie la comunicación, las rutinas, los recursos visuales y auditivos, la identificación de las habilidades, las emociones y las consecuencias, siempre de manera muy breve, pero queremos escuchar la experiencia de Natalie, por ejemplo, en cuanto a la comunicación. ¿Cómo puedo yo transmitir este amor por el Señor, este amor a Dios a través de las terapias, de la rutina, de la atención diaria de mi hijo con una necesidad especial? Les diré lo clave y lo puntual. Sean claros, sean concisos a la hora de traspasar un mensaje. Nosotros podemos comunicar una información, pero si nosotros no atendemos al nivel donde están nuestros hijos en cuanto al procesamiento de la información, entonces vamos a ver la necesidad de este hijo divorciado de los recursos que tenemos a la mano. Entonces tenemos que integrar eso. Yo tengo este recurso que es ser clara y concisa. Entonces, unido a esto, a una necesidad en particular, vamos a poner un ejemplo. Un niño que todavía no ha desarrollado un vocabulario fluido y es un niño que solamente se comunica a través del llanto. El llanto es una forma de comunicación. ¿Cómo yo voy a dirigir a este niño a poder conectar con la información que yo le estoy presentando? Bueno, para yo poder hacer eso, yo le voy a dar una palabra que es el comando de lo que yo quiero que él me entienda, y también voy a utilizar de otros recursos para apoyarme a la comprensión de ese comando que yo estoy utilizando. Las palabras son abstractas.
Entonces, para que sean concretas, sean prácticas, yo debo de acompañar eso con mi intervención, con acompañamiento y otras cosas que vamos a hablar más adelante, que va a permitir que ese llanto se traduzca quizás en un gesto de señalamiento, se traduzca en una aproximación de una palabra o en una palabra corta o simplemente en una acción física respondiendo a esa instrucción que está dando el padre o la madre. O sea, que no se trata de complacer, de ceder ante el llanto, ante un berrinche, sino buscar la alternativa. ¿Cuál es la conducta alternativa que puede entonces trabajar esa situación en particular? Excelente. Y tú has dicho que hacerlo concreto, con lo que haya a la mano. Exactamente. Pocas palabras, contacto visual, ser concisos. Claro, y sabiendo también en la etapa que está el niño. No es lo mismo una etapa donde el niño está en la exploración, que le encantan los recursos visuales y táctiles y auditivos y responda mejor a estos recursos que un niño o un adolescente que puede ser que tenga una necesidad en particular, pero comprenda más información, tenga también más vocabulario. Entonces quizás yo no voy a ser tan concisa de utilizar una palabra. Yo puedo utilizar una oración, puedo utilizar un poquito más de vocabulario, porque ya yo sé que las necesidades que tiene mi hijo van acorde a esta información que yo le estoy dando. Excelente. ¿Y a partir de qué principios establecemos rutinas? ¿Cómo podemos iniciar? ¿Y cómo se logra? Claro, primero yo comienzo que Dios es un Dios de orden. Y como Dios es un Dios de orden, pues entonces todo tiene que tener un orden a la hora de yo poder hacer las cosas. Primero yo lo vivo en mi vida y luego entonces yo se lo voy a modelar a los niños. Entonces, partiendo de esta premisa que Dios es un Dios de orden, entonces podemos decir que cada cosa tiene un momento. Los chicos a temprana edad no entienden las transiciones, no entienden que primero hay un tiempo donde desayunamos, hacemos una actividad recreativa, duermen la siesta o van a la escuela y hacen diferentes cosas. Ellos simplemente están viendo las diferentes actividades que se les presentan como demandas que muchas veces son disfrutables para ellos y en otros momentos no tanto. Y esto genera a veces para los niños enfado, no quiero hacerlo porque tú me mandas a hacer esto, o lo expresan a través de conductas como estirarse al piso, patalear o hasta golpear a los padres. O sea, podemos ver ese tipo de casos. Entonces, es importante nosotros evaluar qué pasó justo antes de que ese hijo o esa hija hiciera esa conducta. Yo fui clara, hablamos de la comunicación, yo fui concisa, yo tenía un orden establecido o esta información o esta actividad fue repentina. Yo le expliqué que como hoy estaba lloviendo, cancelaron el colegio y vamos a hacer otra cosa. Yo busqué una sustitución. Como ya no podemos ir a casa de abuela, entonces ahora podemos hacer esta actividad, o simplemente dije no vamos a hacer esto o asumí que lo entendía. Entonces es importante observar y evaluar qué pasó antes para entonces yo poder responder. Y para esto es que sirve la rutina. La rutina es que yo tengo una idea de lo que va a pasar. Obviamente no tenemos el control de la situación y esas actividades pueden tener cambio. Sin embargo, si yo sé que tiene un proceso y un orden, yo le puedo ir anunciando al niño. Recuerda, después que tú termines de jugar, yo te voy a avisar cuando suene el timer o cuando mamá te diga recoge, entonces vamos a ir a cenar. Y así me voy acercando. Ya la cena o la hora del baño no fue algo que pasó sin previo aviso, sino que mamá me fue preparando para que cuando pasara la situación, entonces yo tuviera esta información clara. Excelente. Es decir, el niño aprende estímulos asociados, está entrenado. ¿Qué viene antes y qué viene después? Y antes de pasar a los recursos, Natalie, ¿es válido entonces que yo pueda reconocer que la rutina se hizo correctamente, se dio al niño los como tú decías, los comandos necesarios, pero ya podemos identificar que hay una rebeldía o una resistencia de ese niño con necesidad específica, pero que aún así tiene un corazón que se niega a someterse tal vez? Claro, ¿a la autoridad? Claro, es que
parte de lo que hablábamos en el programa pasado es que cuando todo ser humano nace con una capacidad de asombro hacia sí mismo. Y eso obviamente viene asociado con una mentira de autosuficiencia, de yo puedo, y al mismo tiempo también de yo querer las cosas para mí. En el momento que yo quiero. Exactamente, una inmediatez. Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos guiando en ese proceso de entrenamiento a que ellos vean que todo tiene un orden y que no siempre yo te voy a dar lo que tú quieres. O quizás lo que tú necesitas en ese momento, porque probablemente hay otra necesidad que es más importante. Por eso es que cuando nosotros hablamos de los límites, más allá de los límites hay principios. Entonces no es simplemente yo decirle no. Yo tengo que enseñar a mi niño a discernir por qué no. ¿Por qué ahora no vamos a hacer esto y por qué ahora vamos a hacer otra cosa? Pero no hablando como una especie de sermón con los chicos, sino modelándolo a través de esas transiciones, rutinas y de las actividades que vamos diseñando para ellos. Y lo dijiste anteriormente, aún disciplinando, ser claros, precisos y concisos. Y ahorita le vamos a preguntar a Natalie sobre las consecuencias. Pero antes, ¿qué recursos visuales y auditivos tú sueles usar o recomendar a los padres para este entrenamiento? Claro. Es muy importante que cuando comenzamos a establecer las normas o las reglas que nosotros establecemos en nuestro hogar, esas reglas estén acompañadas de imágenes. Unas imágenes claras que expresen lo que yo quiero. Si lo que yo quiero es que cuando yo le digo siéntate en la mesa, el niño lo haga, yo voy a buscar una imagen de un niño sentado a la mesa para que él entienda claramente lo que mi palabra quiere decir. Si yo le digo báñate, dentro, o sea, en la bañera, él va a ver una imagen de un niño no en la puerta del baño, sino dentro de la bañera, porque bañarse es la acción de estar dentro de la bañera. Entonces, así les damos una imagen específica a lo que nosotros, al vocabulario que estamos utilizando, de forma tal que si hay un niño que no tiene todo el vocabulario o no tiene vocabulario o le cuesta comprender esta información, yo poder acompañar las rutinas y acompañar las instrucciones y este entrenamiento con las imágenes va a permitir que de lo abstracto, entonces yo lo llevo a un aprendizaje más significativo, que es concreto, sin descartar que el aprendizaje se logra a través de la repetición. Eso no es un día. Eso es continuo. O sea, el entrenamiento es todos los días. Exactamente lo mismo. Exactamente. Con los mismos recursos. Con lo mismo el mismo ambiente. Claro, cuando yo le digo siéntate a la mesa, cuando él vea una mesa y yo le digo siéntate a la mesa, él va a entender que donde sea que haya una mesa y papá esté cerca de esa mesa o mamá esté cerca de esa mesa, está entendiendo que es la mesa. Porque entiende el concepto de mesa y entiende la acción de sentarse. Entonces, yo voy a repetir eso en varios momentos, en varias situaciones para generalizar ese aprendizaje de forma tal que no importa la situación donde el niño esté, él puede responder adecuadamente porque ha comprendido la información que se le ha brindado. Excelente. Y eso tú decías anteriormente, va a depender de las habilidades de mi niño. Exactamente. Yo tendría que tener un proceso anterior de ¿qué? De identificar. De identificar cuáles son las habilidades, o sea, cuáles son las fortalezas y los retos de mi hijo. Y para eso nosotros nos apoyamos muchas veces en los terapeutas. Cuando nosotros recibimos el diagnóstico del niño o cuando están en un proceso de intervención, nosotros recibimos también un informe o un reporte de cuáles son las fortalezas, cuáles son el área de mayor dominio y cuáles son las áreas a trabajar. Entonces, partiendo de eso, yo no le voy a exigir a mi niño algo que para él es un reto actualmente, porque ese reto necesita práctica para poder lograr un aprendizaje significativo. ¿Qué es una fortaleza? Un aprendizaje significativo y adquirido. Entonces, integrado. Exactamente. Qué bueno. Entonces yo voy a diferenciar. Entonces yo no voy a corregir a mi niño por algo que él no sabe hacer. Entonces yo voy a enseñarle a hacer esa determinada habilidad y cuando yo vea evidencia a través del tiempo en varias ocasiones de que ha adquirido el aprendizaje, entonces ya yo sé que la próxima vez que ocurra no era porque él no sabía hacerlo. Él sabía hacerlo y entonces no quiso hacerlo probablemente. Y ahí viene el proceso disciplinario. Ahora, después de la pausa, vamos a escuchar de Natalie primero las emociones de los padres,
las emociones de los niños. Y cómo manejamos las consecuencias para niños que no tienen un mal comportamiento, niños con necesidades específicas, pero que tienen un mal comportamiento como cualquier otro niño. De manera que volvemos en breve en este su programa, Entrenando el corazón de mi hijo con necesidades específicas. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, pues estamos aquí en Educando para la Eternidad, entrenando el corazón de mi hijo con necesidades específicas. Hemos hablado de un lenguaje claro, preciso, contacto visual, pocas palabras, conocer el nivel de desarrollo de mi hijo, la importancia del lugar, el tiempo, las rutinas, el hábito, y poder honrar ese orden que Dios establece aún en la creación y nosotros poder imitar a nuestro Señor en el orden que Él ha establecido para todas las cosas. Pero también, Natalie, tú has dicho que necesitamos reconocer que un niño con necesidad específica puede ser desobediente, puede tener un mal comportamiento y no necesariamente se justifica por su condición y que debe tener consecuencias. Háblanos un poquito de esto. Claro, para nosotros poder responder esa pregunta, volvemos a recalcar la información que habíamos dado anteriormente. Tenemos que diferenciar cuando hay una fortaleza, o sea, ya es una habilidad adquirida, y cuando es un reto. Entonces, podemos decir que es desobediencia, podemos decir que es un niño que está en rebeldía cuando él conoce la información que debe de hacer, sabe hacerlo porque a través del tiempo nos ha mostrado que tiene un aprendizaje adquirido. Sin embargo, en momentos determinados, no siempre, pero en momentos determinados, él hace totalmente lo opuesto. Obviamente tenemos que descartar de ahí que nosotros fuimos claros, concisos, establecimos rutinas, no solamente que el niño tenga el aprendizaje, sino también que utilice los recursos adecuados. Si todo esto ya sucedió, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con el corazón de este niño que en este momento no está siguiendo la instrucción? Lo importante es que nosotros en la situación hagamos una pausa, retiremos al niño de la situación y conversemos con él. Usualmente pasa que cuando sucede la situación, esto llena de enojo a los padres o de impotencia, porque puede ser un extremo que el niño esté tirado al piso y está gritando y diciendo no quiero y no lo puedo ni siquiera parar para llevarlo en otro sitio. Entonces yo debo de acercarme a él, yo voy a validar su emoción. Yo sé que estás enojado, yo sé ahora mismo que no entiendes lo que está pasando, pero yo estoy aquí. Asegúrale que tú estás aquí. Asegúrale que lo estás escuchando. Asegúrale que tú estás entendiendo su enojo. Entonces, luego que el niño se calme, lo puedes abrazar para que se calme. Entonces, apártate a un sitio privado y entonces habla sobre la situación que acaba de ocurrir. Y esto que tú vas a conversar con este niño en particular, utiliza entonces los recursos visuales. ¿Qué mamá te dijo? Mamá te dijo que te sentaras a la mesa. Míralo aquí. Tú te sentaste a la mesa como mamá te ha enseñado y le muestro entonces el recurso. Y el niño te va a responder sí o no. Entonces, partiendo de esas preguntas que yo le voy a hacer con esos recursos visuales, entonces ahí yo le voy dando, de esas respuestas, yo le voy dando entonces, dirigiéndolo hacia qué dice Dios sobre eso. Cuando tú no sigues la instrucción de mamá y no te sientas a la mesa, se llama desobediencia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. Y entonces yo voy con mi recurso visual, yo le muestro la palabra de Dios que dice de forma clara y concisa. Y entonces luego yo procedo a aplicar consecuencias. Usualmente las consecuencias a veces las personas entienden que siempre es hacia algo negativo. Y las consecuencias no siempre son hacia algo negativo. Yo puedo hacer algo y tener una consecuencia positiva. Y el niño tiende
hacer las cosas muchas veces por temor, a tener una conducta en base a temor. No quiero hacer esto porque sé que después de todo eso me van a corregir. Pero él necesita aprender que cuando tú te sientas a la mesa es una consecuencia positiva. Entonces, para eso utilizamos hasta el mismo cartel donde le decimos, estas son consecuencias positivas y estas son consecuencias negativas. Y ahí tú le vas enseñando al niño a discernir. Cuando tú haces esto, agradas a Dios. Cuando tú sigues instrucciones, cuando tú escuchas a mamá, cuando tú la miras a los ojos, estás agradando a Dios, estás obedeciendo. Pero cuando tú te tiras al piso, cuando tú corres, cuando tú gritas, entonces no estás agradando a Dios y no estás respetando a mamá. Entonces, como tomaste una decisión que no fue adecuada, entonces mamá tiene que corregirte. O también podemos retirar en ese momento al niño de esa actividad que estaba haciendo y hacer una pausa. Esta pausa para el niño muchas veces es consecuencia. Dejar de hacer una actividad que está haciendo, que le gusta, que le está encanta. disfrutando. Sí, es simplemente parte de la corrección. Claro, y como consecuencia natural. Como consecuencia natural. Tú le dices a un niño, no te subas en la escalera que te vas a caer, y el niño se termina cayendo. Entonces ya el niño entendió que aunque está llorando porque tiene dolor y nosotros debemos de entender su dolor porque es totalmente correcto, sin embargo, eso ocurrió porque no seguiste la instrucción de mamá. Wow, interesantísimo. Me gustó cuando dijiste, Natalie, acercarse, hacer contacto físico, hasta abrazarlo. O sea, un niño que se resiste va a esperar tal vez que papá inmediatamente o mamá le llame la atención, lo aleje. O lo pare por un brazo. O lo pare, exacto, lo domine de una forma tal vez áspera. Claro. Sin embargo, tú hablas de que sí, que debe haber un dominio del padre, pero un dominio a través de la firmeza, pero del acercamiento. Yo estoy aquí, yo estoy contigo. Claro, porque los padres son esa figura donde el niño ve ese reflejo de Cristo. Cristo nos ama a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad. Y aunque Él es un Dios justo, pero al mismo tiempo es un Dios amoroso y misericordioso. Y ahí está la gracia. Y ahí está la forma en que nosotros presentamos consecuencias con gracia. Cuando yo me acerco al niño, yo no le estoy dejando rienda suelta a sus emociones. No, yo estoy acompañándolo en su emoción, pero luego le voy a dar un sentido adecuado, que quizás en ese momento él no sabe cómo responder y yo lo voy a guiar para que él pueda claramente entender cómo responder cuando en una próxima ocasión esto suceda. Interesantísimo. Pues finalizando el programa de hoy, las emociones. Para un padre poder responder de esta manera, un padre cansado, una mamá agotada, después de haber quizás una jornada de un día completo y tiene un niño que está haciendo un berrinche, una rebeldía, ¿cómo puede mamá tener el corazón en su lugar para tratar con su niño en estas circunstancias, por ejemplo? Humanamente, no hay respuesta que pueda llenar eso. Así es. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4, del 15 al 16, porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse, que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que también ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Eso que tú refieres es una ayuda oportuna y eso lo hace Cristo. Amén. Son muchos los padres que se han sentido agotados, insuficientes, y eso es parte de la creación en la que vivimos. Vivimos en una creación caída y vamos a tener aflicciones. Aflicciones que van a traer dolor, que pueden traer vergüenza, que pueden traer hasta cierto momento división. Sin embargo, aquí es donde debemos de volver y recurrir a nuestro Padre Celestial. En nuestra insuficiencia, recurrir a aquel que siempre será suficiente para llenarnos una y otra vez. Me encanta una canción que dice que nuestros pecados pueden ser muchos, nuestras flaquezas pueden ser muchas, pero su gracia es mayor. Es mayor. Entonces, la gracia de Dios es mayor para cubrir para todas las cosas. Todas esas necesidades, esos días que yo no supe cómo manejar a mi hijo y hasta fallé. Quizás reaccioné de una forma
enojada con mi hijo y no le presté esa gracia, ese amor, ese cariño que él necesitaba para yo comprender la situación de ese momento. Pero Cristo restaura todo. Él hace todas las cosas nuevas. Y podemos ir donde Él, a su misericordia, a su gracia, y Él va a restaurar eso, nos va a llenar para nosotros poder seguir adelante hasta que lleguemos en gloria. Amén, amén. Qué esperanza tenemos en Cristo y en el Señor. Y ¿cómo la encontramos? Pues a través de los medios de la gracia, aún con la carga en el día a día, ¿verdad? De encontrar ese tiempo. Claro. Esa comunión con el Y Señor. algo que es muy importante, ora por tus hijos. Ora por tus hijos. Ora por los retos, ora por comprensión, ora por su corazón, ora por salvación. Por salvación. Niños con necesidades específicas necesitan salvación como todos los demás. Claro. Y ora por ti para que Dios te dé la gracia. Cuando nosotros nos acercamos al trono de Dios a través de la oración, estamos dependiendo de Él. Reconociendo nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Y que lo necesitamos. Exactamente. Entonces, acompáñate de esos recursos de la oración, de una comunidad de apoyo. No estás sola. Eso es determinante, Natalie. Grupos de apoyo. En nuestro país no hay muchos grupos de apoyo, ¿verdad? Para padres o madres con necesidades específicas, ¿o sí? Hay muy pocos grupos de apoyo. Existen, de hecho, muchos padres a través de sus experiencias se han unido a otros padres para poder inspirarles, hablarles, comentarles, de forma tal que ellos puedan sentirse esperanzados en medio de este camino que tiene sus altas y sus bajas. Sin embargo, si estás escuchando y no tienes un grupo de apoyo, escríbenos, porque podemos conectarte con algún grupo de apoyo en ese momento de necesidad, quizás sean las palabras o la persona que necesites conversar y que puedan traer a tu mente esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente el Señor la da. Amén, amén. Vamos a pedirle a Natalie que comparta su correo electrónico para que pueda recibir alguna inquietud, pregunta. Natalie, sin H, punto Castillo, perdón, natalie.sapiens @gmail.com. Te voy a ayudar, Natalie, Natalie.P.SAPIENS, sapiens@gmail.com. Ahí les puede hacer llegar sus comentarios, sus preguntas a la licenciada Natalie Castillo. Ella ha estado ya varias veces con nosotros en Educando para la Eternidad y esperamos que nos siga visitando por aquí. Pues esto ha sido en el día de hoy su programa Educando para la Eternidad. Les agradecemos su audiencia y su presencia permanente y fiel con nosotros y les invitamos que nos acompañen en la próxima semana del mismo modo. Hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.